Seguramente les ha pasado que les llega a su taller problemas con vehículos que no encienden o con vehículos que si logran encender, el encendido es muy inestable. Entonces es muy probable de que tengan algún problema con los sensores de posición, ya sea el CKP o sea el CMP. Ahora, para poder diagnosticar esos sensores tenemos que saber primero diferenciarlos. Por lo general hay dos tipos de sensores, ¿no? Son los sensores tipo efecto Hall, que son estos de acá, y son los sensores inductivos, que son estos de acá. Básicamente los dos sensores trabajan de la misma manera. Los dos utilizan el campo magnético para variar una salida, solamente que este sensor de efecto Hall lo hace de manera digital y este sensor inductivo lo hace de manera análoga. Entonces en este video se les va a enseñar cómo identificar estos tipos de sensores, cómo identificar problemas, cómo hacer mediciones y cómo probarlos para así poder diagnosticar, porque muchas veces el problema no es el sensor, puede ser el cableado o puede ser la parte mecánica. Primero vamos a empezar entendiendo cómo es que trabajan esos sensores. Los sensores de 2 pines no necesitan alimentación. Es verdad que cuando medimos en la computadora encontramos un voltaje, pero es un voltaje de referencia de la unidad, no quiere decir que necesita el voltaje para trabajar. Y tenemos este tipo de sensor. Este tipo de sensor sí necesitan una alimentación, puede ser de 5 o puede ser de 12 voltios. Los dos tipos de sensores varían hasta incluso en la señal que emiten. Este tipo de sensor de acá, que se llama de efecto Hall, emite una señal digital, una onda cuadrada, y este sensor emite una señal senoidal. Entonces, para proceder con la explicación, vamos a utilizar un equipo para poder alimentar el sensor y poder hacer las pruebas como si estuviéramos en el auto. Tengo conectado el sensor prácticamente como iría en el auto, positivo, negativo, y este cable amarillo sería señal. Adicionalmente he conectado el osciloscopio para que se pueda visualizar en la pantalla la señal que genera este sensor. Entonces, si el sensor estuviera bien en el vehículo, nosotros con nuestro osciloscopio podríamos observar una señal digital como la que se está apreciando en pantalla. Como logramos apreciar, generamos un pico cuadrado, lo que indica que el sensor está bien, pero muy aparte de eso también tenemos que considerar otros aspectos más en nuestra medición. Lo que tenemos que darnos cuenta es también tener en cuenta la medición del pico máximo con el pico mínimo, ya que es muy diferente que un sensor Hall bote una señal de 0 a 4 voltios a uno que bote de 0 a 12 voltios. Si su alimentación es de 12, lo más común es que el pico de salida tiene que ser de 12 voltios también, no puede ser 8 ni 7. Eso también ocasiona varios fallos que impiden que el vehículo encienda. Otro tema que también tenemos que ver es la forma de la señal. La señal tiene que ser un cuadrado casi perfecto. Otra de las pruebas que también se acostumbra a dar muchos de estos tipos de sensores es otra de las fallas que también estos sensores nos da son que cuando calientan dejan de emitir señal. No sé si les ha pasado que les llega a su taller vehículos que después de 2-3 horas de estar encendidos el vehículo se apaga. El problema es esto, es que internamente el bobinado calienta y deja de producir la señal. Ok, entonces conectando el osciloscopio, lo tengo conectado ahora acá a las dos patitas y vamos a observar la gráfica en la pantalla. Esto sería la señal que está generando este sensor, como se ve es una señal análoga. Otra forma fácil de probar este sensor es midiendo la resistencia. Ponerlo en resistencia y le vamos a medir la resistencia. Y tiene más o menos 1 kilo. Se logra apreciar ahí, el sensor tiene 1 kilo, entonces esta resistencia está en el rango. Pero si ustedes miden un sensor que genera un voltaje inductivo muy pequeño, le miden la resistencia y la resistencia tiene 100 kilo ohmios, entonces el sensor está mal, o 10 kilo ohmios, el sensor ya vendría a tener alguna avería. Internamente estaría recalentado tal vez el bobinado, lo que genera mayor resistencia. Y si nosotros queremos banquear este sensor, también lo podemos hacer. Tendríamos que utilizar solamente 5 voltios. Y un cable. Esto es lo mismo como si ustedes probaran con su punta lógica. Entonces al pasar el metal, vieran uno de los focos que están acá, cómo se enciende y se apaga. Lo que indica que el sensor está aparentemente trabajando, pero la mejor prueba es con el osciloscopio, porque ahí tú logras ver ya la forma de la señal.
Y bueno, esto ha sido todo por este video. No se olviden que en la descripción estoy dejando el enlace directo al blog. Y hasta luego.